Tenga mi más cordial saludo. El siguiente proyecto se titula Análisis de mallas y nodos, el cual pertenece al curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1 de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la cual pertenece a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallen. Autores del proyecto, el estudiante segundo Bonilla Yamir Jackson, quien más adelante demostrará experimentalmente el proyecto, y el estudiante de esquema Galopo Ramón Alexander, quien se dirige a ustedes en este momento. Como docentes a cargo del curso está el magíster licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche y especialista del curso el ingeniero Eric Anderson Núñez Fallen. Objetivos. Dentro de los objetivos del proyecto está el objetivo general, el cual es comprobar experimentalmente en una placa protoboard que se cumplan las dos leyes de Kirchhoff. Dentro de los objetivos específicos, tenemos como primero explicar el uso de la ley de nodos y mallas en los circuitos eléctricos, comparar los resultados teóricos hallados mediante las leyes mencionadas y los experimentales usando equipos de medición y determinar las causas porcentuales de error presentes en ellos. Y como tercer objetivo específico está relacionar las leyes de Kirchhoff con la ley de Ohm mediante el cálculo matemático de corrientes y tensiones, demostrar así el cumplimiento de la conservación de la energía y la carga. Antes de empezar con los datos experimentales, con las demostraciones experimentales, hay que tener algunas definiciones claras, ¿no? Las cuales son básicas para estos tipos de experimentos. Circuito eléctrico. Está es la interconexión de los dispositivos eléctricos simples en la cual hay por lo menos una trayectoria cerrada a través de la cual puede influir corriente, ¿no? Como observamos en la imagen, acá hay una trayectoria cerrada y esta de acá sería otra trayectoria cerrada, ¿no? Ya que están los dispositivos eléctricos simples, que sería una resistencia y una fuente. También encontramos a lo que son los elementos pasivos. ¿Pero qué son estos elementos pasivos? Son aquellos capaces de consumir o absorber energía eléctrica. Dentro de ellos encontramos a las resistencias, a los diodos, a los condensadores, a las bobinas. Elementos activos. Aquellos dispositivos capaces de entregar energía, o sea, son aquellos que generan energía. Dentro de estos componentes activos encontramos a los transistores, a los tiristores y también están las fuentes, ¿no?, de voltaje. La rama. Es una trayectoria que contiene un solo elemento simple y que se conecta cualquier nodo con cualquier otro nodo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nodo C, aquí está una rama la cual tiene una resistencia simple que es un elemento simple, y acá sería la otra resistencia con otra rama y la cual se conectan en un nodo, ¿no? El lazo es la trayectoria cerrada. Como se observa en la imagen, aquí está la trayectoria cerrada, la corriente circula solamente por acá, ¿no?, por toda esta trayectoria cerrada. Eso sería un lazo. Y lo que es la malla es el lazo que no contiene otro lazo dentro de él. Disposición de líneas eléctricas que contienen un circuito cerrado alimentado por varias fuentes, ¿no? Como por ejemplo en la imagen está una fuente y acá hay otra fuente. Sería una malla con dos lazos, ¿no? Los componentes eléctricos. Para las demostraciones experimentales hemos hecho uso de los siguientes componentes eléctricos, ¿no? Como primero tenemos a la protoboard, que es la placa de pruebas en los que se puede insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Los protoboards tienen orificios conectados entre sí por medio de pequeñas láminas metálicas. Básicamente un protoboard se divide en tres regiones: el canal central, que es la región localizada en el medio del protoboard y se utiliza para colocar los circuitos integrados. Están los buses. Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard. Se presentan por las líneas rojas, que son los buses positivos o de voltaje, y los azules, que son los buses negativos o de tierra, y conducen de acuerdo a estas. No existe conexión física entre ellos, es decir, entre los buses positivos y los buses negativos. Y las fuentes de poder generalmente se conectan aquí. Y las pistas, que serían las pistas, se localizan en la parte central del protoboard. Se representan y conducen según las líneas rosa, ¿no? Por ejemplo, aquí está la imagen, la representación gráfica de una protoboard. Acá estaría lo que son las buses, como nos menciona, en la parte de arriba, las líneas azules, lo cual nos representa lo que es tierra, ¿no? Y la parte roja, que sería la fuente, líneas de vuelta.
Hay que resaltar que estas conexiones de estos puntitos se conectan, están conectados horizontalmente, ¿no? Tanto arriba como abajo, y que no existe una conexión entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y en la parte central donde están las pistas, ¿no? Estas conexiones de estos puntitos están conectados en forma vertical, así solamente. Y esto hay que conocerlo, ¿no? Para armar nuestros circuitos, ¿no? Ya que no existe ninguna conexión entre este puntito y estos puntitos de acá, a menos que los pongamos con un puente, ¿no? Hemos hecho uso de lo que son las resistencias de carbono. Este es un elemento pasivo que, como su nombre lo indica, está compuesto por pequeños fragmentos de carbón. Es un elemento de valor fijo. Esto quiere decir que su valor de resistencia no varía en función de cambios ambientales en su entorno. Son las más utilizadas en circuitos por ser pequeñas, económicas y de alta precisión. Pero para hacer uso de lo que son las resistencias hay que saber el código de colores para saber el valor de esta resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está la tablita de los colores, lo cual nos menciona su valor y la manera de usarlo. Aquí tenemos una resistencia, ¿no? Como primera banda tenemos el color verde, segunda banda el color blanco, tercera banda el color marrón y la cuarta banda que es un color dorado, ¿no? Para identificar el valor de esta resistencia simplemente tenemos que identificar el colores en la tabla. Por ejemplo, en la primera banda tenemos el color verde que sería de 5. Como segunda banda el color blanco sería el 9. Estos dos números simplemente los juntamos, ¿no? Y lo multiplicamos por el valor que nos indique la tercera banda. En este caso, como es marrón, simplemente sería por 10, lo cual nos da un valor de 590 ohmios para esta resistencia con una tolerancia del 5% como nos muestra el color dorado, ¿no? Hemos hecho uso de un multitester o multímetro, ¿no? Es un instrumento que permite medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y diferencias de potenciales o pasivas como son las resistencias, capacidades y otras. Las medidas pues, pueden realizarse para corriente continua o alterna, pero en nuestro caso, nuestro proyecto consta con corriente continua, ¿no? Y hemos hecho uso del multitester del modelo UNIC-T UT33B, ¿no? Ese es el multitester que hemos usado nosotros. Bueno, el análisis de mallas y nodos, de lo que trata nuestro proyecto, ¿no? Pero ¿qué es el análisis nodal? La ley de corriente de Kirchhoff o primera ley está basada en la ley de la conservación de la carga, lo cual implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. O sea, esta ley nos establece que la ley de la corriente de Kirchhoff o LSK por sus siglas, que es la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a cero, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un nodo, un punto están ingresando las corrientes y la sumatoria de estas corrientes es igual a cero, ¿no? Por ejemplo, observamos que la I1, I2 y 3 están ingresando, mientras que I5 y 4 están saliendo. O sea, las que ingresan las consideramos con un signo y las que salen con otro signo. Y al sumar estas corrientes nos tiene que dar un valor de igual a cero, ¿no? Pero ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto de intersección, conexión, unión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar. Un nodo se define como la unión de una o más ramas, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, la rama es la que contiene un elemento simple, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estaría el nodo, podríamos ponerle un valor, ¿no? Un valor de A. Aquí está una rama, otra rama, otra rama, otra rama. Y eso es lo que se define la unión de ramas, sería un nodo. El análisis de mallas. El análisis de mallas, o también llamado métodos de las corrientes, es el que nos permite determinar las corrientes que circulan por cada malla de nuestro circuito. Como ya se explicó anteriormente, una malla es el camino cerrado que forma dos o más ramas de un circuito. En una malla se suma la suma de todas las tensiones, cada una con su signo correspondiente es igual a cero. Esto es lo que nos indica la ley de Kirchhoff de las mallas, la segunda ley. Esto ocurre porque la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las tensiones, a todas las suma de las caídas de tensión, y todo esto de acá nos daría igual a cero. Aplicaciones de la ley de Kirchhoff. Dentro de ellas tenemos que son de gran ayuda para calcular las caídas de tensión que hay en nuestros elementos pasivos de nuestros circuitos. Permite solucionar circuitos donde existan varios lazos cerrados. Nos permite calcular corrientes de voltaje, resistencias en circuitos eléctricos, además que nos ayuda a calcular los consumos de energía
calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. A través de la primera ley, la cual es la ley de nodos, se puede saber cómo se distribuye la corriente en un nodo y así poder verificar si la corriente que ingresa a un lazo, es la adecuada para nuestros elementos del circuito. La combinación de fuentes de circuito en paralelo resulta ser una aplicación simple de la ley de corriente de Kirchhoff, en donde la suma algebraica de las corrientes es obtenida de la corriente suministrada por cada fuente. Ahora, procedemos a las demostraciones experimentales de la ley de Kirchhoff. Para empezar a hablar, la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos, la cual está basada en el principio de conservación de la carga, el cual nos menciona que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo, siguiendo el sentido de su dirección, tiene que darnos un valor igual a 0. Ahora, para nuestro circuito mostrado, hemos utilizado un prototipo, el cual está en nuestro protoboard, la cual se muestra en la siguiente imagen. Entonces, ahora vamos a considerar este nodo de acá, el cual se muestra en imagen. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a considerar cada rama y calcular las corrientes, bueno, si salen o ingresan. Entonces, yo voy a tomar convenientemente la primera rama para calcular si la corriente ingresa o sale. Para medir la corriente sabemos que se mide en serie y he sacado convenientemente un puente acá. Ahora, en nuestro multitester voy a poner en lo que es la unidad de corriente continua para medir y voy a proseguir considerando el signo en esta rama que la corriente sale para ver si nos da un signo positivo, entonces hemos elegido la dirección correcta. Si nos sale un signo negativo, lo que indica que la dirección es la contraria a la que hemos elegido. Entonces vamos a proseguir a medir esta corriente y observamos que nos arroja un valor de 0.18 con valor positivo. Entonces nos indica que la dirección está saliendo de ese nodo. Ahora voy a poner nuevamente mi puente acá y voy a medir lo que es en la siguiente rama para estar en este nodo de acá, en el mismo nodo. Ahora voy a tomar la misma dirección que la corriente está saliendo de este nodo. Entonces sería negativo acá, positivo acá. Y observamos que nos arroja un valor de 0.52. Voy a sacar esto y voy a poner el mismo puente. Y convenientemente voy a hacer lo mismo para la tercera rama. Voy a tomar la misma dirección que la corriente está saliendo. Y observamos que nos queda un valor de menos 0.70. Y si nosotros sumamos las tres corrientes, observamos que nos da un valor igual a 0. Que la corriente independiente, o sea, la corriente que entraba por el signo negativo, era de esta rama. Entonces, el voltaje del nodo, que es fundamental calcular, se va a encontrar en esta rama. Y para calcular el voltaje del nodo, sabemos que el voltaje se va a calcular en forma paralela. Vamos a poner en nuestro multitester en lo que es de voltaje de corriente continua y vamos a proseguir a calcular el voltaje que es en forma paralela. Y nos queda un valor de, bueno, el signo negativo solo nos indica que hemos cogido el signo contrario, pero eso sería el valor de 1.5 voltios, que sería el voltaje del nodo. La ley de Kirchhoff, la cual nos menciona la ley de mallas, que también está basada en el principio de conservación de la carga. Esta nos menciona que las caídas de tensión en cada elemento de nuestro lazo cerrado tiene que ser igual a 0. En nuestro mismo circuito voy a comprobar lo que es la segunda ley de Kirchhoff. Voy a calcular las caídas de tensión en cada elemento de nuestro lazo y este valor, sumándolos todos, nos tiene que dar un valor igual a 0. Entonces, nuestro primer elemento activo, que es nuestra fuente, tiene la dirección negativo positivo, que ya hemos calculado el valor, la cual nos da, antes de eso, poner a la escala de voltajes de corriente continua en nuestro multitester y siguiendo la misma dirección, negativo positivo, en esta dirección nos queda un valor de 8.8 en nuestro siguiente elemento pasivo, que es nuestra resistencia,
la cual nos queda un valor de menos 10.2. En nuestro siguiente elemento resistivo, pasivo, que nos queda un valor de menos 0.6, y en nuestro el siguiente elemento que es activo, la cual tiene un valor de 2.0, y sumando esas tres caídas de tensión nos da un valor igual a 0. Ya. Y para nuestro siguiente lazo se realiza el mismo procedimiento, verificándose así la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, para calcular la potencia en nuestros elementos activos, que ya sabemos que son los que suministran energía al circuito, que son las fuentes de tensión, y los elementos pasivos que consumen esta energía, que son las resistencias, y a través de la primera ley, ley de nodos, hemos calculado las corrientes que pasa por cada lazo, y en la segunda ley de Kirchhoff hemos calculado las caídas de tensión. Con esos dos puntos sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Podemos obtener la potencia en cada elemento, tanto pasivo como activo de nuestro circuito.